¿Un puesto de comida callejera mexicana? Eso no se venderá. El resultado de presentar platillos tradicionales en un festival escolar en Estados Unidos terminó con el gimnasio envuelto en un éxito rotundo. Valeria Hernández, una estudiante mexicana de intercambio de 17 años que asiste a una preparatoria pública en el estado de California, propuso un puesto de tacos de chapulines. Sin embargo, la reacción de sus compañeros de clase fue sumamente fría. ¿Insectos? ¡Qué asco! ¿Quién va a comprar eso? No obstante, el día del festival de bienvenida ocurrió algo inesperado. La noticia se esparció rápidamente por las redes sociales y se formó una fila de más de 100 personas. Las ventas registraron $1,247, superando los demás por una diferencia de 22 veces. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Veamos la historia. La idea de la estudiante mexicana trajo un pesado silencio al salón de clases. Valeria, de 17 años, estaba a punto de hacer una propuesta en la junta para los puestos del Festival de Bienvenida. Este festival es el evento más grande de la escuela, donde también participan los exalumnos. Se organizan partidos de fútbol americano, bailes, y cada clase compite con puestos de comida elaborados, siendo el momento cumbre de la vida en la preparatoria. Creo que con churros o perros calientes seguro venderemos muchísimo, propuso Julia, una chica rubia con mucha seguridad. Varios compañeros asintieron. En ese momento, un estudiante llamado Jack mostró una expresión de descontento. Esa comida es demasiado común, qué aburrido. Si ofrecemos lo mismo que las otras clases, será un desastre. El salón volvió a llenarse de ruido por el choque de opiniones. Helados, crepas, bebidas dulces, pollo frito. Surgían ideas una tras otra, pero a todas les faltaba chispa. El ambiente empezaba a volverse tenso. Fue justo en ese instante. Hay algo que me gustaría intentar. Resonó una voz tímida. Era Valeria, quien hasta ese momento casi no había hablado. Las miradas de sus compañeros se clavaron en ella de inmediato. Valeria tomó un pequeño respiro, se armó de valor y continuó. ¿Qué les parecen los tacos de chapulines? Originarios de los estados del centro y sur de México, como Oaxaca, los chapulines son saltamontes tostados en un comal con ajo, jugo de limón y sal, servidos sobre una tortilla de maíz con guacamole. En México, son una delicia tradicional muy popular. Sin embargo, el ambiente en el salón de clases de Estados Unidos se congeló. ¿Insectos? ¿Vamos a comer esos bichos repugnantes? El rostro de Julia se distorsionó visiblemente. Jack también frunció el ceño. Los insectos son una plaga asquerosa. Eso es demasiado salvaje. Las mejillas de Valeria se sonrojaron al sentir el rechazo. Ella intentó explicar que en México es muy común comerlos en familia, que su textura es increíblemente crujiente y que el sabor a limón y sal es una combinación perfecta. Pero las palabras no le salían bien. En el 80% de los países occidentales, incluidos los Estados Unidos, los insectos son vistos como una plaga. En la cultura occidental y la historia cristiana, los insectos a menudo han sido asociados con plagas y castigos divinos. Casi nadie ha visto insectos comestibles en un supermercado tradicional, y mucho menos consideraría comprarlos para consumirlos. Al final, en la reunión de ese día, no se llegó a ninguna conclusión. Sin embargo, al día siguiente, el señor Thompson, el maestro encargado, tomó una decisión inesperada. Como no había una propuesta alternativa sólida, se decidió que haría los tacos de chapulines. Las razones eran dos. El límite de tiempo para registrarse estaba a punto de expirar, y la idea era lo suficientemente impactante y curiosa. Cuando Valeria miró a su alrededor, muchos estudiantes tenían caras de descontento. ¿Tendrá éxito este puesto? ¿O terminará en un fracaso total? Después de clases, Valeria se quedó en el salón como parte del comité de preparación. Pero de los 10 miembros reunidos, solo 3 tenían una actitud positiva. Los 7 restantes estaban claramente molestos. Sinceramente, ni siquiera quiero tocar un bicho de esos, soltó Julia. Varios asintieron de acuerdo con sus palabras. Jack añadió. Mi mamá hace una mueca de asco solo de ver insectos en la televisión. Le dan escalofríos. En realidad, la aversión a los insectos en Occidente tiene un profundo trasfondo histórico. Durante siglos en Europa fueron vistos únicamente como destructores de cosechas. Por otro lado, en México, desde la época prehispánica, culturas como la zapoteca y la mexica recolectaban y consumían más de 500 especies de insectos. Hoy en día es un ingrediente gourmet profundamente arraigado en la gastronomía nacional. Es increíble cómo un mismo ser vivo puede ser percibido de maneras tan opuestas dependiendo de la cultura. Oye, Valeria, ¿estás segura de esto? Preguntó Julia con inquietud. En sus ojos había una evidente preocupación. Valeria respiró hondo y sacó su teléfono inteligente. Miren,
Estos en el centro de Oaxaca, en México. En la pantalla se reproducía un video de un animado mercado tradicional. Turistas llegaban uno tras otro, comprando bolsas de chapulines y comiendo tacos con enormes sonrisas. Lo más impresionante era la gran cantidad de turistas occidentales que aparecían en las imágenes. Este video tiene más de 3.500.000 reproducciones. Miren la sección de comentarios. Valeria desplazó la pantalla y aparecieron muchísimos comentarios en inglés. Dios mío, ¿por qué no comí esto antes? Le tenía terror a los insectos, pero esto es otra cosa. Súper crujientes, el sabor a limón es increíble. No puedo olvidar los chapulines que comí en Oaxaca. Ojalá hubiera un lugar así en mi ciudad. Pero las expresiones de sus compañeros seguían rígidas. Ver un video y tener que preparar los insectos con sus propias manos representaba una barrera psicológica completamente diferente. Pero oye, eso es en México. Estamos en Estados Unidos, dijo Jack cruzándose de brazos. En sus palabras se notaba el orgullo por la cultura alimentaria estadounidense. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Entró María, una estudiante de intercambio de Bucaramanga, Colombia, quien, al igual que Valeria, estaba aprendiendo a convivir en una cultura diferente. Perdón por la tardanza. ¿Cómo van los preparativos?, preguntó María con una sonrisa sincera. Cuando Julia le explicó la situación, a María le brillaron los ojos. ¡Tacos de chapulines! ¡Es una idea genial! Ante esta reacción inesperada, todos la miraron sorprendidos. En Colombia tenemos las hormigas culonas, que se tuestan y son famosísimas. Y en gran parte de América Latina se aprovechan ingredientes ancestrales, explicó María. Las palabras de María impactaron a sus compañeros. Sin embargo, Jack replicó de inmediato. ¡Pero eso es en Sudamérica! Sí, pero en Los Ángeles hay más de 500 restaurantes de comida mexicana auténtica, y casi el 30% de los lugares oaxaqueños tienen chapulines en su menú. Eso significa que ya hay más de 150 locales ofreciendo esto aquí mismo, en California. Al escuchar cifras tan concretas, los compañeros se quedaron sin palabras. Valeria agradeció internamente el apoyo de María. Entonces, hagamos una prueba de degustación, propuso Valeria. Su voz tenía una fuerza que no había mostrado antes. La tarde del día de la prueba, un aire de tensión llenaba el salón de clases. En un escritorio, Valeria había colocado un comal eléctrico, tortillas de maíz recién hechas y un recipiente de guacamole. Alrededor de ella, 10 compañeros observaban con miedo. Todos miraban fijamente un frasco hermético. Traje todo directamente desde México, explicó Valeria mientras calentaba las tortillas. Luego abrió el frasco y sacó un puñado de pequeños insectos tostados de un color rojizo oscuro. Estos son los chapulines. Julia hizo una mueca. Ciertamente, ver las pequeñas patas y antenas provocó que varios retrocedieran instintivamente. Valeria, con manos expertas, esparció los chapulines sobre el comal caliente. Agregó un chorrito de aceite, un poco de jugo de limón y ajo picado. El sonido del crujido resonó en el salón, y un aroma tostado, especiado y profundamente apetitoso comenzó a flotar en el aire. «Oye, la verdad es que huele muy bien», susurró Jack, pero casi de inmediato cerró la boca, como arrepintiéndose de lo que acababa de decir. Valeria preparó un taco, puso una base de guacamole cremoso sobre la tortilla caliente y coronó con los chapulines crujientes. «¡Listo! ¿Quién quiere probarlo?», preguntó Valeria con naturalidad. Pero nadie extendió la mano. El silencio reinaba. 10 segundos. 20 segundos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del salón. «Yo lo comeré». Como si hubiera tomado una decisión de vida o muerte, Jack extendió la mano. Tomó el taco y lo acercó lentamente a su boca. Su mano temblaba un poco. Las miradas de todos sus compañeros se concentraron en los labios de Jack. Cerró los ojos y dio un buen mordisco. En ese instante, la expresión de Jack se congeló. Abrió los ojos de par en par y dejó de moverse. Ni siquiera se escuchaba el sonido de la masticación. El salón quedó sumido en un silencio absoluto. Fue un silencio de 5 segundos que pareció eterno. Julia tragó saliva. El corazón de Valeria latía a 1000 por hora. «¡Está riquísimo!», se escapó un susurro de la boca de Jack. «¡Esto está increíble!», gritó esta vez con voz clara. Su rostro estaba lleno de asombro. El crujido de los insectos contrasta con la suavidad del guacamole. Es salado. Tiene un toque de limón espectacular. Tiene un sabor súper profundo. Al escuchar esas palabras, los compañeros se acercaron rápidamente y tomaron los tacos. Como si se hubiera roto una presa, comenzaron a llevarse la comida a la boca uno tras otro. Es verdad, no sabe nada asqueroso. La combinación de limón, la sal y el aguacate es perfecta. ¿Estos insectos siempre fueron tan crujientes?,
Tienen un sabor a tierra y a nuez tostada único. El salón se llenó de elogios en un abrir y cerrar de ojos. Era difícil creer que apenas 10 minutos antes, esas mismas personas los llamaban bichos repugnantes. María se rió feliz y dijo: «Ven, se los dije. No probar algo tan delicioso solo por prejuicios es un desperdicio». Valeria sintió que el pecho se le calentaba. Había podido presenciar el momento exacto en el que el sabor de su tierra natal era aceptado. Sin embargo, Jack preguntó con una expresión seria: «Valeria, este es un comal pequeño para casa, ¿verdad? Para el día del festival tendremos que rentar equipo profesional. Y también tienes que enseñarnos a prepararlos. Todos tenemos que aprender a cocinar para ese día». Julia también se inclinó hacia adelante. «Yo me encargaré del guacamole y las salsas. También quiero diseñar el letrero. Puedo dibujar un chapulín muy lindo al estilo caricatura». Surgían propuestas positivas una tras otra. Los compañeros que hace 30 minutos eran negativos, ahora querían participar activamente en la preparación. Valeria observaba este cambio sin poder creerlo. Un solo taco había movido los corazones de 10 personas. Sin embargo, detrás de esta decisión les esperaba un enorme muro que tendrían que superar. La mañana del festival de bienvenida, a las 6 de la mañana, Valeria se despertó antes de que sonara la alarma. Con una mezcla de emoción y ansiedad, casi no había podido dormir. Afuera de la ventana aún estaba oscuro y silencioso, pero en su mente se remolinaban todo tipo de preocupaciones. Desde la prueba de degustación hacía 2 semanas, toda la clase había entrenado arduamente. Para rentar comales industriales, invirtieron $280 de los fondos de la clase. Además, gastaron $450 en ingredientes y $120 en decoración, sumando un total de $850, una inversión inicial sin precedentes para un puesto escolar. «Si no vendemos, será una pérdida terrible». Resonaron en los oídos de Valeria las palabras que Julia había murmurado preocupada en la junta de revisión final del día anterior. El mayor problema había sido conseguir los ingredientes. En los supermercados comunes de Estados Unidos, los insectos comestibles no se distribuyen. Valeria tuvo que visitar 3 tiendas especializadas en productos mexicanos para lograr asegurar 15 kilos de chapulines oaxaqueños. Además, fue muy caro, a $32 el kilo. «En México, un kilo cuesta unos 300 pesos», pensó Valeria. No esperaba que la rareza del producto en Estados Unidos elevara tanto los costos. Al llegar al gimnasio a las 9 de la mañana, otras clases ya estaban preparando sus puestos. En la zona de al lado, los estudiantes preparaban los clásicos perros calientes con gran agilidad. En el puesto de enfrente flotaba el dulce aroma de los churros. «Tal vez debimos elegir un menú clásico», susurró Jack. Sus palabras hicieron que varios compañeros mostraran rostros de inseguridad. A las 10 de la mañana se inauguró el festival de bienvenida. En el gimnasio se congregaron cerca de 800 personas, entre estudiantes, exalumnos y familiares. En los otros puestos comenzaron a formarse filas rápidamente. El puesto de perros calientes ya tenía a más de 20 personas esperando. Sin embargo, frente al puesto de tacos de chapulines, nadie se detenía. Valeria y su equipo habían colocado el letrero que Julia dibujó con esmero. Era la ilustración de un simpático chapulín verde saludando con una sonrisa. Estaba acompañado por una frase en inglés que decía: «Comida para el alma mexicana». Pero la gente que pasaba solo miraba el cartel de reojo y seguía de largo. «¿Les gustaría probar nuestros tacos?», preguntó Julia armándose de valor. Pero un hombre de mediana edad al que se dirigió simplemente sacudió la cabeza y se alejó. Eran las 10:30 de la mañana. Habían pasado 30 minutos desde la apertura y las ventas eran 0. Por otro lado, el puesto vecino ya había vendido más de 50 perros calientes. Desde el puesto de churros se escuchaban constantemente las risas de los clientes. Ese contraste hundía pesadamente el corazón de Valeria. «Definitivamente los estadounidenses no pueden comer insectos», dijo Jack con desaliento. Nadie pudo refutar sus palabras. Valeria miraba a los chapulines tostándose en el comal, desprendiendo vapor y un aroma increíble. El sabor que había sido tan aclamado en la prueba ahora no llegaba a nadie. «Lo siento. Si hubiéramos estado de acuerdo desde el principio, podríamos habernos preparado mejor», se disculpó Julia con arrepentimiento. Pero Valeria negó con la cabeza. «No te disculpes. Todos trabajaron muy duro para preparar esto. Con eso es suficiente». A pesar de decir eso, una profunda decepción se extendía en el pecho de Valeria. La inversión de $850 era dinero que toda la clase había juntado con esfuerzo. La culpa de sentir que lo había desperdiciado la atormentaba. Sin embargo, pasadas las 11 de la mañana, la situación comenzó a cambiar. Un joven universitario se detuvo frente al puesto.
Sacó su teléfono inteligente y comenzó a tomarle fotos al letrero. Miraba a Valeria y a su equipo con profunda curiosidad. ¿Son auténticos chapulines de México?, preguntó él. Valeria, sorprendida, respondió de inmediato. Sí, estilo Oaxaca. Entonces compraré un par. Era el primer cliente. Valeria, con manos temblorosas, sirvió los tacos cuidadosamente. Agregó el guacamole, los insectos crujientes y un toque extra de limón. Toda la clase observaba conteniendo la respiración. El joven universitario le dio un gran mordisco al taco. Inmediatamente, abrió los ojos con asombro. ¡Oigan! ¡Esto está increíblemente bueno! Emocionado, sacó su teléfono, tomó fotos de la comida y empezó a escribir algo rápidamente. En ese momento, Valeria no se dio cuenta de que este único cliente sería el comienzo de un verdadero milagro. Apenas 15 minutos después de que el primer cliente se fue, un grupo de 5 adolescentes apareció de repente frente al puesto. Todos tenían sus teléfonos en la mano y miraban a Valeria con entusiasmo. «Este es el platillo mexicano que vi en la red, ¿verdad?», gritó una de las chicas. Valeria, sorprendida, asomó la mirada al teléfono de la chica. Allí estaba la foto que el universitario había publicado. La imagen de los tacos de chapulines venía acompañada de este comentario. «Dios mío, la mejor comida callejera que he probado en mi vida. Tortilla suave, guacamole cremoso y un crujido loco. Tienen que probarlo. #chapulines. #comida mexicana. #tienes que probarlo». Apenas 15 minutos después de la publicación, ya tenía 237 me gusta. Los 5 jóvenes ordenaron tacos. Valeria y Jack comenzaron a preparar las tortillas rápidamente. Julia preparaba el guacamole y las salsas, y María se encargaba de la caja. En cuanto recibían sus tacos, los jóvenes también empezaban a grabarlos con sus teléfonos. El sonido crujiente al morder, el contraste de colores entre el aguacate verde y el insecto rojizo. Los sonidos de las cámaras no dejaban de sonar. «Se ve increíble en cámara, y sabe súper bien. ¿Quién diría que los insectos sabían así?». Los elogios de los chicos llamaron la atención de los alrededores. Los estudiantes que observaban la escena comenzaron a acercarse al puesto uno tras otro. A las 11:30 de la mañana, ya había una fila de 10 personas. Para las 11:45, la fila había crecido a 20 personas. Al mediodía, una impresionante fila de más de 50 personas abarrotaba los pasillos del gimnasio. «Es increíble», murmuró Jack. Tenía la frente perlada de sudor. Valeria también sentía que estaba soñando. La mayoría de las personas en la fila eran jóvenes, y muchos miraban sus pantallas. La etiqueta #chapulines se estaba esparciendo rápidamente por toda la escuela. Las publicaciones superaron las 120 en solo 30 minutos. La sección de comentarios estaba llena de palabras de asombro y elogios. «Le tenía asco a los bichos, pero esto es otra cosa. No puedo creer que podamos comer auténtica cocina prehispánica en la escuela». El olor a maíz tostado y especias me atrapó. Todos los compañeros de clase trabajaban a toda máquina para atender a la gente. Jack y 3 chicos se encargaban de los comales. Valeria y Julia de las salsas y el emplatado. María y 2 chicas manejaban los cobros y las entregas. Tenían un trabajo en equipo digno de un puesto profesional. El sonido chisporroteante del comal no se detenía. El aroma especiado llenó todo el gimnasio, atrayendo a más personas. La estrategia de estimular el olfato estaba teniendo un efecto mayor al esperado. A las 12:30 de la tarde, el panorama era sorprendente. La fila frente al puesto superaba las 100 personas. Una larga línea cruzaba el gimnasio de lado a lado. El tiempo de espera superaba los 45 minutos, y aún así, nadie quería irse de la fila. «¡Miren!». Julia levantó su teléfono. En la pantalla se veía una foto del gimnasio tomada desde arriba. Alguien había volado un dron para grabar, y la fila de personas que se congregaba en el puesto se veía como una inmensa línea oscura. La publicación tenía este comentario: «Una comida callejera mexicana está creando la fila más grande en la historia del Festival de Bienvenida. Momento épico. #chapulines. #comida viral». Por otro lado, el puesto vecino de perros calientes, que antes estaba lleno, ahora apenas tenía clientes. El puesto de churros también estaba desierto. Todos se dirigían hacia los tacos de chapulines. Mientras Valeria trabajaba frente al comal, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Hace 2 semanas, casi todos sus compañeros estaban en contra, y ahora era el tema de conversación de toda la escuela. «Valeria, solo nos quedan 3 kilos de chapulines», gritó Jack. Los 15 kilos que habían preparado se estaban consumiendo a un ritmo vertiginoso. «La masa para las tortillas también se está acabando», exclamó Julia. A la 1:15 de la tarde, finalmente llegó el momento.
Se nos acabaron los ingredientes, anunció Valeria con voz temblorosa. Aunque acababan de entregar el último taco, todavía quedaban más de 30 personas en la fila. Lo sentimos muchísimo. Todo se ha agotado por hoy. Gritó Jack a todo pulmón. De las personas en la fila escapó un suspiro de decepción. Sin embargo, al mismo tiempo, estallaron en aplausos. Buen trabajo. Estuvieron buenísimos. Quiero comerlos de nuevo. Las voces de elogio se dirigieron hacia el puesto. Todos los compañeros estaban exhaustos, pero en sus rostros se veía una enorme satisfacción. Sin embargo, la historia de ese día aún no terminaba. La ceremonia de clausura del Festival de Bienvenida comenzó a las 3 de la tarde. En el escenario del gimnasio estaban reunidos los representantes de cada clase. El director Wilson tomó el micrófono y se paró en el centro. A continuación, anunciaremos los resultados de los puestos de comida. La voz del director hizo que todo lugar quedara en silencio. Valeria estaba encogida en la última fila de los asientos. A su lado, Julia y Jack también estaban tensos. Tercer lugar, clase de 11º A, churros. Ventas, $437. Hubo aplausos. El equipo de los churros subió al escenario con rostros alegres. Segundo lugar, clase de 12º C, perros calientes. Un aplauso aún más fuerte resonó. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Y el primer lugar es para... El director hizo una pausa intencional. La atmósfera del lugar se tensó en un instante. Clase de 11º B, tacos de chapulines. Ventas, $1,247. El lugar entero retumbó en asombro. Habían ganado por una diferencia aplastante. Valeria no podía creer lo que escuchaba. $1,247. Incluso restando los $450 de ingredientes, quedaba una ganancia neta de $797. Valeria, ve al escenario. Julia la tomó del brazo. Pero las piernas de Valeria no respondían. Parecía que estaba atrapada en un sueño. ¡Oye, rápido! Jack le dio un empujoncito a la espalda. Valeria comenzó a caminar por el pasillo con pasos temblorosos. Entonces empezaron los aplausos a su alrededor. Luego, algunos estudiantes se pusieron de pie. Fue una ovación de pie. ¡Chapulines! ¡Chapulines! Alguien empezó a gritar, y esa voz se extendió por todo el gimnasio. 800 personas le estaban enviando palabras de aliento a Valeria. Su visión se nubló por las lágrimas. Al subir al escenario, el director le sonrió amablemente y le entregó un trofeo dorado. Pudo sentir el peso en sus manos. Fue un desafío maravilloso. Mis respetos por el valor de presentarnos una cultura diferente. Las palabras del director solo hicieron que Valeria pudiera sentir. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Eran lágrimas de felicidad y al mismo tiempo de alivio por ver recompensado todo el esfuerzo. Le acercaron el micrófono. Valeria lo tomó con manos temblorosas. Al mirar al público, 800 pares de ojos estaban puestos en ella. Entre ellos, veía a todos sus compañeros de clase. Yo... Su voz tembló, respiró hondo y continuó. Al principio tenía mucho miedo. Cuando propuse los chapulines, muchos se opusieron. Dijeron que los insectos eran asquerosos, que no se venderían. El auditorio quedó en silencio. Pero mis compañeros creyeron en mí. Los probaron en la degustación, practicaron conmigo y el día de hoy se esforzaron al máximo. Este éxito no es solo mío, es de toda la clase de 11º B. Al escuchar esas palabras, los compañeros de clase se levantaron uno tras otro de sus asientos. Julia, Jack, María y todos los demás comenzaron a caminar hacia el escenario. Formaron un círculo alrededor de Valeria. El director se mostró sorprendido al principio, pero rápidamente sonrió y los observó. «Valeria, perdóname», dijo Jack. Él había sido uno de los primeros en rechazar la idea. «Me burlé de tu propuesta. Di por hecho que algo diferente no se vendería. Pero el que estaba equivocado era yo. Nos enseñaste algo muy valioso». Para entonces, el rostro de Valeria ya estaba empapado en lágrimas. «Nos enseñaste que no hay que rechazar lo desconocido, sino probarlo. Que no hay que temerle a una cultura distinta, sino intentar comprenderla. Y lo maravillosa que puede ser esa experiencia», agregó Jack, y el resto de la clase asintió. Julia tomó suavemente la mano de Valeria. «Tuviste el valor de presentarnos tu cultura, y nosotros aprendimos el valor de aceptarla. Gracias, Valeria». El gimnasio estalló nuevamente en un aplauso masivo que no cesó durante más de 5 minutos. Valeria continuó llorando en silencio mientras estaba rodeada por sus compañeros. Hace 2 meses, cuando recién llegó de México, estaba completamente desorientada en un entorno con un idioma y una cultura diferentes. Fueron innumerables las noches en las que se sintió sola. Pero ahora, a su alrededor,
Había amigos en los que podía confiar plenamente. Un solo platillo había creado lazos que cruzaron las fronteras. Un día de primavera, 6 meses después del festival, Valeria fue entrevistada por un periodista del periódico local. Aquel puesto de comida callejera ha tenido un gran impacto en toda la región. Las palabras del reportero la dejaron asombrada. Hasta donde ella sabía, todo había sido solo un evento escolar. Pero los datos que le mostró el periodista superaban sus expectativas. En un radio cercano a la escuela, habían abierto 3 nuevos restaurantes de auténtica comida mexicana, todos destacando ingredientes prehispánicos como los chapulines en su menú principal. Lo más sorprendente fue que, de los 12 restaurantes latinos ya existentes, 8 de ellos habían agregado chapulines a sus cartas. El evento del festival se había vuelto viral en las redes sociales, desatando una verdadera moda gastronómica, especialmente entre los jóvenes de la zona. Especialmente el video que publicaron tus compañeros. Ya supera las 2.300.000 reproducciones. El reportero le mostró una tableta. En la pantalla se veía la fila de ese día y a Valeria y sus amigos cocinando con fervor. En la sección de comentarios, había reacciones de todo Estados Unidos. Vivo en California, y después de ver este video probé los chapulines por primera vez. Me cambió la vida. Tengo un restaurante en Texas, y gracias a esta tendencia, los pedidos de comida tradicional auténtica se han triplicado. Le tenía miedo a los insectos, pero me conmovió la pasión de estos estudiantes. Ahora los como 2 veces por semana. Valeria se quedó sin palabras al ver cómo su pequeño desafío había creado una ola tan inmensa. Según una investigación de la Cámara de Comercio local, en esos 6 meses, las ventas de negocios relacionados con la auténtica gastronomía mexicana habían aumentado un 37%. Un punto especialmente interesante fue que el 68% de los nuevos clientes eran jóvenes menores de 25 años. Se comprobó que la generación de las redes sociales jugaba un papel crucial en la demanda de nuevas culturas culinarias. Tu valiente paso cambió los hábitos alimenticios de muchas personas, le dijo el periodista. Valeria se sonrojó, pero negó con la cabeza. No fue solo mi fuerza, se hizo realidad porque todos creyeron en ello. Después de la entrevista, Valeria caminó por los pasillos de la escuela. Muchos estudiantes la saludaban al pasar. ¡Hey, Valeria! Fui a la nueva taquería el fin de semana. Estaba buenísimo. Gracias a ti me volví fan de la comida de Oaxaca. Ayer llevé a mi familia a cenar. Valeria respondía a cada uno con una sonrisa. Era un escenario inimaginable hacía 6 meses. Al entrar al salón, Julia y Jack la estaban esperando. Ambos tenían expresiones misteriosas. Valeria, la verdad es que tenemos una propuesta, comenzó Jack. Queremos volver a poner el puesto el próximo año, esta vez a mayor escala, y queremos donar parte de las ganancias a un fondo de intercambio cultural entre México y Estados Unidos. Julia continuó. Queremos transmitirle a más personas lo que aprendimos, lo maravilloso que es comprender una cultura diferente. A Valeria se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas, pero esta vez eran de pura alegría. Por supuesto que lo haremos juntos. Después de clases, Valeria subió sola a la azotea de la escuela. Desde allí se podía ver toda la ciudad. A lo lejos se divisaban los letreros de los nuevos restaurantes mexicanos. Recordó a la Valeria de hacía 6 meses. El miedo al proponer su idea, las reacciones de rechazo, el puesto vacío de aquella mañana. Ahora todo era una experiencia invaluable. Valeria no solo enseñó cómo preparar un platillo tradicional, demostró que cuando personas de diferentes culturas se abren mutuamente, se pueden construir relaciones increíblemente ricas. Un ingrediente que en Occidente fue rechazado y estigmatizado durante siglos, fue abrazado por la mente abierta de los jóvenes. Esa fue la prueba de que los prejuicios pueden superarse a través de la experiencia directa. El sol del atardecer tiñó la ciudad de un tono anaranjado. Valeria sacó su teléfono inteligente y le envió un mensaje a sus padres en México. Mamá, papá, encontré lo que quiero hacer aquí en Estados Unidos. Quiero ser un puente entre México y este país. Quiero transmitir la maravilla del intercambio cultural a través de nuestra comida. Al presionar enviar, recibió una respuesta casi inmediata. Estamos muy orgullosos de ti. Seguramente serás un puente maravilloso. Al leer el mensaje de su madre, los ojos de Valeria se humedecieron. Un pequeño y tradicional taco de chapulines le dio a una joven un gran propósito en la vida. Ella aprendió que no hay que temer a las diferencias culturales, sino dar un paso adelante con valentía, porque eso tiene el poder de mover el corazón de las personas y cambiar el mundo.